Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Yo soy la hermana Rosalinda y en esta ocasión me toca darles la bienvenida a nuestro culto de oración. Vamos a empezar con una lectura bíblica en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestro culto. Bendito Señor y Dios nuestro, damos las gracias, Padre, por un día más de vida, por tus bendiciones, por tu amor, tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Demos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre. Y pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición para estos momentos, Señor, que apartamos para alabarte, para glorificarte. Ponemos en tus benditas manos el grupo de alabanza, a nuestro hermano predicador, a los hermanos de multimedia y en el nombre de Jesús lo pedimos, dándote gracias de antemano. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un periodo de cantos. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabad a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén.
el espíritu y la esposa decimos ven, oh Cristo, el espíritu y la esposa decimos ven. El espíritu y la esposa decimos ven, ven, oh Cristo. El espíritu y la esposa decimos ven. Vamos a orar por la iglesia. Señor, te pido que bendigas a toda la iglesia, desde los que dan el culto, las alabanzas y los que hacen que puedan reunirse, Señor. Y te pido que bendigas a todos estos hermanos que están ahí, desde los más pequeños y bebés, Señor, para que tú los bendigas y también que cuides a sus padres, Señor, para que les den protección y salud, Señor. Y te pido porque tengan casa, hogar y que comer, Señor. Y te doy gracias porque los has mantenido. Y te queremos pedir porque los cuides y con esta pandemia del coronavirus que se pueda pasar pronto y controlen la enfermedad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración por
lo que está pasando en este mundo acerca de la pandemia para que pronto pueda pasar. Padre nuestro que estás en los cielos, te quiero dar gracias, Padre, porque nos permitiste a mí y a nuestros hermanos estar aquí reunidos en esta tarde. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado durante toda la semana, Padre, porque tú nos has cuidado, Padre, porque nos has dado todo lo que necesitamos, Padre. Gracias porque tú eres misericordioso con nosotros y nos das aún las cosas aunque nosotros no nos la merezcamos. Gracias, Padre, porque nos has permitido seguir firmes aquí con tu palabra y seguir comunicándonos aunque sea por este medio. En esta hora, Padre, te quiero pedir acerca de lo que está pasando en todo el mundo. Tú sabes, Padre, que es acerca de la pandemia, el cual está sufriendo todo el mundo. Te quiero pedir, Padre, para que esta pandemia pronto pase, Padre, que podamos las personas, Padre, puedan seguir las órdenes que nos dan los de seguridad y los de salud para que podamos superar esta pandemia, que hagamos caso a quedarnos en nuestras casas y salir con cubrebocas, Padre, y no salir si no es necesario de nuestros hogares, para que así pueda pasar esto pronto. Te pido también, Padre, que por los doctores y enfermeras, Padre, que tú sabes que están luchando contra los enfermos, están haciendo todo lo posible para que los curen. Te pido, Padre, que tú los ayudes y les des la sabiduría que necesitan, Padre, para su trabajo, Padre, que tú los ayudes a seguir salvando más vidas, Padre, y que tú los ayudes. Te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes a tener paciencia en este momento, ya que muchos de nosotros ya nos desesperamos de estar en nuestras casas. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a poder tener paciencia y seguir pensando positivo, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, vamos a orar por los enfermos y por los hermanos que están pasando por necesidades. Padre Santo que estés en el cielo, te pido que cuides a las personas que están pasando por necesidades, a los hermanos también, Dios. Te pido que también cuides a las personas que están enfermas. En Cristo Jesús, amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, espero que estén bien. Yo soy Génesis y les pido que me acompañen a orar por los enfermos de COVID, inclinando sus rostros. Vamos a orar a Dios. Dios, te doy gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pasa es tu voluntad. Te pido por todos los enfermos de COVID, Señor, por todos los que están ahorita en el hospital, en sus casas, por todos. Te pido por sus familiares, te pido por las personas que perdieron un familiar, que los consuele, Señor. También te pido por las personas que les dejó secuela esta enfermedad o las que se volvieron a contagiar, Señor, les puede dar muy grave. Te pido por todos ellos, que los cuides, que los protejas, que ya se vaya este virus, Señor. Todos queremos que ya se vaya este virus, Señor. Y te pido, Señor, por todas las personas que no se dieron cuenta que tenían el virus y pudieron contagiar a otras personas. Te pido que nos cuides a todos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a hacer una oración por los enfermos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das un tiempo más para estar aquí con los hermanos reunidos por parte de este modo, Señor. También te doy gracias, Señor, porque todos los hermanos pueden estar bien y sanos, Señor. Te pido, Señor, por los enfermos que están enfermos, Señor, que los cuides, que los sanes, Señor, con tu mano. Hay personas que ya han muerto por la enfermedad, Señor, del coronavirus, Señor, pero a los que siguen vivos, por favor, cúralos, Señor, con tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar por el hermano Edgar y por la iglesia. Vamos a orar. Dios, te pido por todos que estemos bien, cuida la iglesia, que pronto nos podamos reunir, que se acabe todo esto. Te pido también por el hermano Edgar y por su familia. Te lo pido en Cristo, amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Si usted recuerda, hemos estado conversando en estos últimos miércoles acerca de la oración. Hemos hablado acerca de cómo el Señor Jesús, allí en Lucas 11,
a petición de sus discípulos, quienes observaban en él una forma distinta de orar, él comienza a enseñarles a orar. Y esto es lo que hemos estado tratando de hacer en estos miércoles, pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Y hemos estado hablando acerca de algunas cosas que en un momentito más vamos a recordar brevemente para abordar lo que el día de hoy creo que el Señor quiere mostrarnos para ayudarnos en nuestra vida de oración. Pero ¿qué le parece si antes de continuar podemos tomarnos un espacio para orar y pedirle al Señor una vez más que nos enseñe a orar? Vamos a orar entonces, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, que en nuestra debilidad podamos voltear a verte a ti, Señor, y que podamos darnos cuenta de cuánto necesitamos de tu guía, cuánto, Señor, necesitamos obedecerte y reconocer nuestras fallas, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas que este tiempo que pasaremos juntos ahora pueda ser de gran bendición, Señor, para nosotros, pero especialmente que nos ayude a crecer más en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, enséñanos a orar, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bien, como comentábamos, entonces estamos en este pasaje, allá en Lucas, en donde el Señor está enseñándoles a orar a sus discípulos. Y observamos ahí las diferentes partes de lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Cuando vamos a esa enseñanza nos damos cuenta cómo hay diferentes realidades en la oración que deberíamos de estar considerando siempre y que nos van a ayudar para que podamos acercarnos de una mejor manera cada vez que estemos orando al Señor. Algunas de estas cosas tienen que ver con especialmente con reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros no vamos en oración para demandar algo que creemos que merecemos, sino para suplicar por la misericordia, la benevolencia de ese Dios que, como el Señor Jesucristo lo menciona muy claramente en esa oración modelo, es nuestro Padre. Así que desde ahí hay una distinción tremenda. No solamente es nuestro Dios, sino que además es nuestro Padre. Comenzamos a ver después algunas actitudes que creemos que son correctas en aquella persona que se acerca a Dios en oración. Una de esas tenía que ver con la humildad. ¿Por qué? Porque la arrogancia es algo que el Señor no desea en nosotros, especialmente cuando vamos a Él en oración. La arrogancia no puede estar presente en nosotros. Así que tiene que haber humildad en nosotros. También tiene que haber fe. Tenemos que creer que ese Dios al cual estamos pidiendo, bueno, primeramente existe, y dos, que es capaz de hacer aquello que estamos pidiéndole. Si Él lo desea hacer o no, ese es otro asunto. Pero debemos creer que realmente Él es capaz, es poderoso para hacer todo esto que estamos rogándole. Después observamos que en la oración es necesaria una actitud de perseverancia, de constancia, de estar yendo una y otra vez. Y el Señor, que es bueno, que es misericordioso, también sabrá respondernos en el momento en el que Él lo considere necesario, pero nosotros debemos formarnos en la constancia y en la perseverancia en la oración. Y por último, el día de hoy, vamos a ver en estas actitudes que son indispensables en aquel que ora. Vamos a darnos cuenta cómo el Señor, en esa enseñanza que le estaba dando a sus discípulos, Él habla en los versículos números 11 al 13, nos habla acerca de una característica o de una percepción, mejor dicho, que debemos de tener presente al momento de orar. Y eso es que para orar adecuadamente necesitamos conocer o recordar, mejor dicho, cómo es Dios. Debemos recordar cómo es Dios. ¿Cómo lo dice el pasaje? Déjenme leerlo en esta que es la Nueva Versión Internacional. Dice Lucas 11, versículos 11 en adelante. Después de que el Señor Jesucristo ha dicho todas estas cosas, menciona: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? Sería algo muy raro, ¿verdad? Si nuestro hijo nos está pidiendo un pescado es porque tiene una necesidad, porque tiene hambre, porque está buscando satisfacer esa necesidad que
puede ser incluso ya angustiante o dolorosa. Y aparte se lo está pidiendo a su padre, que se supone que le ama. Entonces está llegando con esa confianza a su papá. Sería muy raro que entonces su papá se volteara y en vez de suplir esa necesidad, ser sensible a esa necesidad y ver la condición en la que se encuentra su hijo, en vez de darle ese pescado le diera una serpiente. Una serpiente entonces podría parecer algo totalmente opuesto a lo que se está pidiendo. O si le pide un huevo, nuevamente, porque hay quizá una necesidad urgente que cubrir en lo físico, dice, le dará en lugar de eso un escorpión. Un escorpión ni siquiera puede comerse como podría comer un huevo. Y peor, tal vez el escorpión puede hacerle daño. No puede ser así. Bueno, esas son preguntas retóricas, son preguntas que pueden contestarse claramente con un nadie haría eso. Y entonces, entendiendo eso, es por lo cual el Señor dice, bueno, pues si ustedes, aún siendo malos como lo somos, porque cada uno de nosotros somos malos y continuamente nos apartamos o queremos apartarnos, tendemos a apartarnos de Dios. Dice, si aún ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, porque aquí se hizo una diferencia clara, ¿verdad?, entre lo bueno que pedían los hijos y lo malo que se podría responder. Pero dice, ninguno de ustedes haría eso. Si ustedes, aún siendo malos, aún no teniendo toda esa sabiduría de la cual Santiago nos ha estado hablando en los días domingos, por ejemplo, entonces, si aún siendo malos ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mateo, cuando habla acerca de este evento, él menciona acerca de que cuánto más el Padre Celestial sabrá dar cosas buenas a aquellos que se lo piden. ¿Cuánto más? Bueno, él está haciendo otra vez un contraste entre lo que somos nosotros, que somos malos y aún así podemos hacer algo bueno. ¿Cuánto más aquel que es bueno y que sabe dar cosas buenas? Cuando vamos en oración hacia el Señor, reconociendo, recordando cómo es Él, entonces nuestra actitud cambia. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que estamos yendo ante un Dios que es misericordioso, un Dios que sigue siendo, sí, el soberano sobre todo, tiene toda la autoridad, pero sigue siendo compasivo con aquellos, especialmente aquellos que se humillan delante de Él y que confían plenamente en Él. Podemos saber que mínimo lo que encontraremos cuando vayamos en oración será una actitud o una respuesta de misericordia de parte del Señor. Entonces, esto debe cambiar nuestra perspectiva. No estamos acercándonos a un desconocido, a un Dios déspota que simplemente quiere y anhela y nos obliga a que le adoremos. Estamos aquí delante de un Dios que primeramente es nuestro Padre. Sí, es el Señor, es el Rey sobre todas las cosas, pero Él se manifiesta como nuestro Padre Celestial. Y ese Padre Celestial del cual nos muestra aquí el Señor Jesucristo en este pasaje, es bueno, es misericordioso, es compasivo con cada uno de nosotros. ¿Qué le hace pensar eso entonces? Creo que entonces podemos entender que cuando vayamos en oración, independientemente de cuál sea la respuesta de Dios, será una respuesta de amor. Será una respuesta de misericordia. A veces no la comprenderemos. Pensaremos que quizá es al revés. Pensaremos que Dios nos odia y por eso no nos responde y no nos da lo que queremos. O incluso cuando estamos pidiendo cosas que son muy buenas, pero que no pasa lo que nosotros estamos pidiendo. En estos tiempos que estamos viviendo, seguramente muchos de ustedes también, al igual que yo, habrán elevado alguna oración al Señor, habrán pedido algunas cosas que seguramente son muy buenas. Quizá lo relacionado con su familia, con su trabajo, con su propia salud o la salud de quienes están a su alrededor. Cosas muy buenas. Pero de repente el Señor no contesta o no ha contestado o simplemente ha dicho no y lo ha mostrado claramente. Si nosotros no llegamos a recordar cómo es ese Dios al cual estamos orando, vamos entonces a pensar que Dios es un Dios tirano al que no le importamos. O peor, muchos por no comprender esto y al no recibir lo que ellos pedían,
tienden entonces a negar a nuestro Señor. Y eso es una forma totalmente equivocada de ir a la oración. Nosotros no estamos ahí porque Él tiene que hacer lo que le estamos pidiendo. No, Él es el Señor, reconozcámoslo entonces. Él es el Señor. Tenemos que ir en humildad ante Él. Él es el Señor, Él manda. Lo que nosotros hacemos es ir sabiendo que Él puede compadecerse en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras circunstancias. Y aun cuando no responda como nosotros pensamos, podemos que estar tranquilos porque Él es un Dios bueno y Él sabe lo que es mejor para nosotros. En muchas ocasiones, sin quererlo quizá, estaremos pidiéndole a Él que nos dé una serpiente, por ejemplo, o un escorpión. Pero el Señor es bueno y Él no nos dará esas cosas, aun cuando nosotros pensemos que eso es lo mejor en ese tiempo. Él es bueno y Él sabe cómo hacerlo. Recordar entonces cómo es Dios nos ayudará a tener confianza en Él, nos ayudará a tener una actitud adecuada al ir delante de Él, a confiar plenamente en que Él está al tanto de nuestras necesidades y quiere suplirlas de la mejor manera posible. Que se quede en sus manos esa necesidad, sabiendo que Él, un Dios bueno, un Padre bueno para con nosotros, sabrá responderlo como Él lo desea, y cuando Él lo responda, sea lo que sea que Él responda, podemos confiar en Él y descansar en Él. ¿Qué le parece? Yo le invito a que entonces todo lo que hagamos en este tiempo, todo lo que pidamos de ahora en adelante, podamos recordar que al ir en oración a Él, estamos yendo con un Dios compasivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que sabe lo mejor para nosotros y que podemos confiar entonces en ese Dios bueno. Que el Señor nos ayude en esta actitud correcta al momento de orar. Bendito Padre Celestial, en tus manos, Señor, dejamos esta reflexión acerca de tu palabra. No permitas, Padre, que pueda haber en nosotros sentimientos inadecuados hacia ti, Padre, o conocimiento incorrecto acerca de ti, Padre. Al contrario, que podamos ir a tu palabra y observar una y otra vez cómo tú te has manifestado como un Padre amoroso, como un Dios que, a pesar de nuestras maldades, a pesar de todas nuestras circunstancias, Señor, tú te dignas, Señor, en manifestarte como un Dios bueno a estas criaturas malas. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice claramente. Aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, el justo por los injustos. Una gran y extraordinaria muestra de tu misericordia. Y si ya nos has dado todo lo bueno, si ya nos has dado a tu Hijo Jesucristo, la mayor bondad que podríamos tener, Señor, en medio de nuestra maldad, entonces sabemos que todo aquello que esté conforme a tu voluntad, aún por más imposible que pueda parecer, tú nos lo darás. Te lo rogamos que así sea, Padre. Ayúdanos a confiar y a depender de ti. Te lo rogamos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que esos tiempos de oración se conviertan entonces en tiempos de refrigerio, en tiempos de consuelo, en tiempos de paz, en tiempos de esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo, y aprendamos a seguir confiando en nuestro Padre Celestial misericordioso. Ahora, hermanos, les invito a que tengamos una oración para ser despedidos. Señor Dios Todopoderoso, que estás en todo lugar y en nuestros corazones, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu dirección, gracias por tu provisión, Padre. En este momento pedimos nos despidas, Señor, de esta reunión virtual y pedimos que tu presencia siga con nosotros en nuestro diario vivir y en el lugar donde nos encontremos, Padre. Clamamos de tu bendición para nuestras familias, para nuestra ciudad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.